reflexión de hoy. Siempre he dicho, y no hace falta además decirlo, que la grave crisis que vive el país requiere una respuesta atinada de los sectores democráticos. En esta reflexión, mis queridos amigos, que voy a hacer en este momento, debo aclarar que yo no respondo ni al pensamiento ni a los intereses de los sectores de la MUD que apoyan la vía parlamentaria, ni los sectores de la MUD que apoyan la vía de la constituyente. Yo apoyo la unidad, la búsqueda de la sindéresis que permita llegar a una síntesis que nos permita, y redundo, conseguir una salida a la grave crisis que vive el país. Desde el año pasado, después de las elecciones que ganó Nicolás Maduro, Enrique Capriles cometió un primer error, que fue haberle dicho a la gente: salgan a descargar su rabia. No voy a utilizar la palabra que utilizó Capriles en aquel momento. Y eso originó una cantidad de muertes que creo que estuvo alrededor de 11 personas, y luego Capriles tuvo que retroceder después de haber dicho aquello, que fue una expresión no pensada, no razonada, y que pudo causar males mayores. Luego, para las elecciones de diciembre, las elecciones de se les decía, luego viene la elección de concejales y alcaldes, y Capriles convoca un plebiscito. Era una intención de aparecer en aquella elección como derrotando al gobierno. El voto popular fue importante para la oposición, pero el gobierno sacó mayor cantidad de concejales y alcaldes, por lo tanto la tesis del plebiscito resultó derrotada. Derrotado, evidentemente, Enrique Capriles. Luego, el 12 de febrero, comienza a desarrollarse una trama de algo que estaba concebido, que estaba preconcebido, que es eso que llaman el movimiento La Salida. Convocan a la gente a la calle con el anhelo o con la expectativa de que la movilización popular hubiese sido de tal magnitud que hubiese dado al traste con el gobierno, que hubiese implosionado el gobierno o que las Fuerzas Armadas hubiesen actuado. Lo cierto es que todo ese proceso, todo ese movimiento nos condujo, después de varios meses, a cifras de 43 muertos, cifras conocidas de 43 muertos, una profunda frustración en el sector opositor y una división en la mesa de la unidad democrática. Esos son errores de lado y lado que se han venido cometiendo por la falta de unidad, por la falta de tomar decisiones en conjunto, bien pensadas, razonadas lo suficientemente como para tener todos los escenarios posibles ante una iniciativa opositora. Yo creo, mis queridos amigos, que la salida de las elecciones parlamentarias o ir a las elecciones parlamentarias es una necesidad. La oposición venezolana no puede salirse del juego electoral, aunque no necesariamente es el único juego. Creo que la constituyente es una fábula. Es un error proponer la constituyente. Y lo digo porque, no porque sea mala o sea buena en sí misma. Yo estoy cansado de que este país alguien lo quiera inventar y reinventar. Pero sí creo que una constituyente primero nos conduce a una recolección de firmas. Luego esas firmas hay que presentarlas al Consejo Nacional Electoral. Luego vendrá el tema de las firmas planas, el firmazo, el reafirmazo, con el riesgo de la lista Tascón, que aparezca otro señor de las mismas características brutales de Luis Tascón y haga otra lista para que la gente quede nuevamente excluida de los trabajos en la administración pública. Posteriormente había que escoger a los candidatos a la constituyente en unas primarias de la oposición y luego ir a una elección nacional para escoger a los constituyentes. Posteriormente, ir a una elección nacional para aprobar la Constitución. O sea que el modelo constituyente pasa por una complejidad de actos y tenemos el mismo Consejo Nacional Electoral que teníamos el año pasado. Entonces, en mi opinión,
La lucha es por la organización, digamos. La estrategia es la salida de este gobierno. La lucha tiene varios mecanismos, varias tácticas. En primer lugar, construir fuertes y poderosos partidos políticos. Necesitamos que la política se fortalezca cada vez más. La antipolítica ya ha hecho suficiente daño. Hay que fortalecer a los partidos. Los partidos tienen que fortalecerse y desarrollarse de acuerdo a la Constitución, con elecciones internas, con elecciones para elegir sus jefes, sus coordinadores, con elecciones internas, con elecciones de base para elegir a sus representantes o a sus candidatos a la representación popular. O sea, los partidos tienen que aceptar el reto democrático, pero el único modo de hacer democracia es construyendo fuertes partidos políticos, fuertes organizaciones. Luego, la lucha por el cambio de ese Consejo Nacional Electoral. Este país debería estar en la calle exigiendo el cambio de ese Consejo Nacional Electoral, porque solo el cambio por rectores decentes, porque eso que está ahí es la indecencia, permitirá una salida electoral democrática a la crisis venezolana. Entonces creo que ese es el problema, el quid del asunto, porque si tienes que ir a 2 elecciones para ganar una constituyente, ve a una elección, gánale la Asamblea Nacional, que es prácticamente lo mismo que hacer una constituyente, porque la propia Constitución le da a la Asamblea Nacional unas competencias demasiado amplias que permitiría cambiar los poderes públicos y convertirse en una especie de muro de contención ante los afanes autocráticos del gobierno. Por eso, mis queridos amigos, como de algún modo, en algún momento dijo un político venezolano, hay que caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Bueno, la oposición tendrá que masticar y marchar al mismo tiempo. Pero esto de la MIT, del Movimiento Independiente Democrático, para oponérselo a la mesa de la Unidad Democrática, a mí me parece una soquetada, un error histórico, una cosa sin sentido, que realmente no contribuye a salir del problema, sino que contribuye a masajear los egos de los ególatras que dirigen las fuerzas políticas de oposición, y a mí me luce, mis queridos amigos, que es un tremendo y grave, muy grave error. Identificamos y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.